Para comenzar el día de hoy, me permito presentarles al maestro Mario Fausto Gómez Lamón, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, licenciado en Psicología por la UNAM FES Iztacala, especialista y maestro en Medicina Social por la UAM Xochimilco. Hizo estancias de investigación en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, con los temas de trastornos de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria e ideación suicida relacionados a la violencia de género. Fue consultor para la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, en el proyecto Ciudades Seguras. Actualmente es profesor de asignatura en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM FES Iztacala, donde es responsable del colectivo de estudios de género. También es profesor invitado en el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y es consultor para la Oficina de la Abogada General de la UNAM. Presentará su tema Terapia Sistémica Multicultural con Perspectiva de Género. Bueno, a ver si se escucha. Ya, creo que ya. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación que me hicieron para estar aquí compartiendo precisamente con colegas de salud colectiva y de medicina social, porque básicamente mi experiencia en la UAM Xochimilco pues fue precisamente con todo este cruce interdisciplinario, ¿verdad? Y también vamos a esta combinación que pude hacer con los estudios de género y los estudios feministas principalmente, ¿no? Entonces, este es básicamente un ensayo, es un producto que pude elaborar en un seminario de investigación en el programa, en el Centro de Investigaciones y Estudio de Género de la UNAM, y básicamente lo que les traigo es una propuesta teórica, una propuesta crítica teórica desde el planteamiento de la medicina social, el feminismo y precisamente la terapia sistémica. Para empezar, uno de los autores fundamentales de los cuales me he ido acercando debido a este posicionamiento crítico es Vincent de Gauleyac, ¿no? Con lo que es la socioclínica. Entonces, él lo que menciona como postulado principal es de que lo social preexiste a lo psíquico y no son reductibles uno del otro. Bueno, pero en terapia familiar sistémica, ¿qué se ha hecho en términos críticos? Bueno, pues básicamente Kenneth Gergen, que ha sido uno de los que ha construido un paradigma dentro de la psicología social, un paradigma crítico, entre comillados, porque ahorita vamos a ver que no es tan crítico, ¿verdad?, que posiciona precisamente una idea dentro de la psicología y más la terapia, la cual debe tener un comportamiento, una idea de que no es el conocimiento a priori como lo que era el constructivismo, sino que el construccionismo social revela una serie de variables que están implicadas, entre ellas los niveles políticos y sociales y semánticos. Sin embargo, ahorita lo voy a poner siempre entrecomillados, porque los estudios críticos se caracterizan por eso, por siempre estar manejándonos en la sospecha, ¿verdad? Y una de las, vamos a decirlo así, metodistas, voy a ponerle ese sentido, Lynn Hoffman, que trabajó este método, ¿verdad?, del construccionismo social a el espacio de la terapia sistémica, donde en un ejemplo reconoce precisamente que hay niveles, hay marcos semánticos y marcos políticos a entender e interpretar dentro de las entrevistas. Entonces ella ponía por un ejemplo, ante un evento psicosomático podríamos ver que los significados, en este caso hablaba de las migrañas, ponía un ejemplo sobre las migrañas en una familia y cómo se articulaba esa situación, ¿no? Entonces los significados eran un marco semántico, pero la organización social daba el marco de lo político. Y los significados que hacía la madre daban nuevamente marcos semánticos más amplios dentro del espacio de la familia. Sin embargo, y dentro de estos estudios, han propuesto precisamente la construcción de terapias familiares sistémicas desde esta mirada, ¿no?, que era el conocimiento situado, el conocimiento construido socialmente. Sin embargo, aquí la mirada de Sarah Hartman,
iba a ser fundamental para poder analizar qué tanto esta postura política que estaban utilizando para el análisis metodológico de las entrevistas realmente reconocía una postura política. Sarah Hartman lo que establece dentro de sus estudios, lo que ella trabaja principalmente es la política cultural de las emociones, es de que establece que necesariamente tiene que haber un posicionamiento político ante lo que ocurre. Es decir, si eres conservador, si eres liberal, si eres precisamente abolicionista, ¿qué postura vas a tomar con respecto a la interpretación de los datos que tú tienes? Va más allá de esta manera simplista que Kenneth Gergen utilizaba para trabajar el construccionismo social. Entonces la postura crítica de Sarah Hartman alimenta los estudios críticos dentro de los espacios familiares. Ahora, uno de los elementos fundamentales de esta propuesta es hablar de la multiculturalidad, ¿no? Entonces ponemos de origen a uno de los autores relevantes de estos estudios multiculturales, que es Claude Lévi-Strauss. Para Claude Lévi-Strauss, el multiculturalismo figuraba como una parte fundamental para poder entender las diferencias culturales, comprenderlas y respetarlas. Sin embargo, habían varias propuestas de las cuales era difícil, digamos, mantenerlas. Entre ellas, la crítica que va a establecer Boaventura de Sousa Santos con respecto a la distinción entre multiculturalismo, que lleva a un relativismo, a un aceptar todos los valores, culturas y creencias que tiene un grupo familiar, a pensarlo con un piso en común de derechos humanos, porque el relativismo trae consigo una serie de problemáticas al respecto del reconocimiento de la dignidad humana de algunos integrantes dentro de los grupos familiares, ¿no? Y reconocer que aquí en México, precisamente el artículo 2 de nuestra Constitución habla que México en sí mismo es multicultural, que revela diversas realidades y multiversos, y que el Plan Nacional de Desarrollo 2013 y 2018 reconoce que todo servidor de salud tiene que tener una formación multicultural con perspectiva de género. Entonces son elementos que van trazando, van alimentando este posicionamiento crítico, además de los trabajos que ya habrá hecho la doctora Elvia Taracena, ¿verdad?, desde el enfoque socioclínico. Ahora, dentro del espacio del feminismo, la multiculturalidad era interpretada desde estos elementos que aportó el feminismo negro, principalmente Kimberly Crenshaw, que habló de la interseccionalidad como elementos metodológicos categoriales de las identidades culturales y subalternas que, ante la discriminación por ciertas características, ¿no?, sufrían ciertos grupos. Por ejemplo, Kimberly Crenshaw nos habla de la identidad racial, étnica, escolar, nacional, identidad de género, orientación sexual. Sin embargo, no se quedan ahí los estudios incluso de la epidemiología crítica, que ya lo retomaríamos inicialmente dentro de los estudios de salud colectiva, Jaime Breil, donde precisamente el cuestionamiento aquí es comprender desde los determinantes sociales del proceso salud-enfermedad, ¿no? Entonces vemos que hay diferencias sustanciales entre quién tiene credenciales o es educado. Por ejemplo, el INE, que ha sacado un estudio de los apellidos más frecuentes registrados por este instituto, da a conocer que el apellido más común o más frecuente aquí en México es Hernán. ¿Por qué será?, ¿verdad? O sea, una herencia del colonialismo, ¿no?, que se vive aquí en México, y el apellido indígena que resalta en Yucatán es Chan. Entonces vemos cómo hay una diferencia sustancial entre quién puede tener una identificación o no. A quien es joven, a quien tiene cierta mayoría de edad, a quien es atractivo, a quien no lo es, de clase alta o de clase baja, trabajadora, de una lengua predominante o un dialecto, a quien no lo pertenece, quien es de piel clara a piel oscura, de religión mayoritaria a una minoritaria, a quien es fértil,
a infértil. Entonces, todos estos elementos configuran todos los trazos identitarios de los cuales se fundamenta o se alimenta la discriminación en México. De hecho, los estudios recientes que ha hecho el INEGI con respecto al racismo en México ha revelado que si bien somos multiculturales, no se acepta esa multiculturalidad, que está enraizada con prácticas de violencia simbólica, como lo diría Bourdieu en sus estudios de la violencia simbólica, y cómo se establecen estos patrones y pasan a los espacios disciplinarios. Tan es así que estas identidades múltiples, complejas, desde una idea incluso de Edgar Morin, ¿no?, todas estas variables que operan de forma simultánea, como no son nombradas en la literatura de la misma terapia familiar. Entonces, si no son nombrados, no existen. Entonces, en ese sentido, hablar de este tema es pertinente en términos de que no hay nada escrito. Ahora, un ejemplo de lo que ha ocurrido precisamente en Brasil con Marielle Franco, que el diario español notifica y deja en claro estas intersecciones que jugaron en este proceso de vida y muerte para ella: negra, madre adolescente, lesbiana y nacida en la favela. Son elementos que configuran la experiencia de un individuo que es una experiencia situada, es una experiencia no nombrada por los textos. Entonces, hasta este momento, el construccionismo social de Kenneth Gergen y alimentado por los estudios que hace Lynn Hoffman quedan cortos y además con una mirada nuevamente colonialista, porque es literatura de Estados Unidos, y que no rescata una crítica interseccional multicultural. Ahora, bien, los estudios que se han hecho en California han revelado diferentes modos en los cuales los operadores de salud pueden ir trabajando, y entre ellos un elemento preciso que ellos elaboraron era el modelo multidimensional, multicultural, para comprender los niveles de estrés a los cuales se encuentran las minorías culturales y discriminadas. Por ejemplo, ellos plantean que hay circunstancias ambientales a las que todos y todas estamos expuestos. Sin embargo, el estatus de minoría va a ser pequeña diferencia o pequeña gran diferencia en cómo se percibe estos niveles de estrés y de angustia, ¿no? Que aunque son estresores generales, la parte de la migración, la feminización de la pobreza, el hecho interseccional de ser migrante, lesbiana, indígena en una ciudad desconocida, te lleva a que tengas estresos o procesos de estrés en minorías, que son muy específicos. Entonces, en esta configuración de la identidad minoritaria, en este caso gay, lesbiana, bisexual, más las otras intersecciones en las que se puede encontrar un individuo, va a jugar en este proceso de afrontamiento, ¿no?, de estas experiencias proximales, ¿no?, que pueden ser una experiencia de rechazo, ocultamiento, homofobia internalizada, por ejemplo. Las características de la identidad minoritaria, ¿no?, en este caso, en dónde se encuentran ubicadas, entre otros elementos, ¿no? El afrontamiento y apoyo social, ya sea comunitario o individual. Y también la parte que va a jugar un elemento importante en este impacto de la salud mental, ya sea positivo o negativo. Entonces, este modelo ha ayudado para entender que toda esta interseccionalidad que sale de un modelo teórico se va instalando en un proceso salud-enfermedad con determinantes sociales. Ahora, uno de los problemas ejemplares aquí era por qué no llamé la conferencia de terapia familiar sistémica. Porque en sí mismo el concepto familia, no solamente por una impresión personal de Fausto, que no congenia con la categoría familia, porque es una categoría campana, es una categoría que supone que nombra todas las configuraciones posibles interseccionales, cuando realmente no lo es. Entonces, ¿cuál es la problemática aquí? Cuando Claude Lévi-Strauss, en su texto sobre raza y cultura, describe el sistema de parentesco. El sistema de parentesco daba a conocer toda la configuración de matrimonio y tabú del incesto. ¿Qué significaba esto? Que ante la comprensión de la diversidad cultural era entendible y justificable que las familias trataran de la forma
como a ellos les placiera, a sus hijos y a sus mujeres. Es decir, las mujeres fungían como un elemento preciado de intercambio cultural. Entonces, esta crítica la lleva a cabo Gayle Rubin, que de hecho es quien para los estudios de género pone la categoría de género, la saca de la psicología médica para instalarla en los estudios sociales y políticos. Y que fue precisamente con este texto, El tráfico de mujeres, Notas sobre la economía política del sexo, donde entabla un debate con la propuesta de Claude Lévi-Strauss acerca del multiculturalismo y la permisibilidad que se le tiene a los varones de tratar a las mujeres como objetos o como se les plazca, ¿no? Porque para Claude Lévi-Strauss las mujeres son objetos de intercambio y objetos de pertenencia de los varones, ¿no? Entonces Gayle Rubin trae esta polémica, ¿no? Y dentro precisamente de la terapia familiar sistémica, heredera de los años 50, de estas políticas familiares, de estas políticas de la reintegración social después de la Segunda Guerra Mundial, y que gracias al financiamiento del Partido Conservador logran construir una clínica de seguimiento infantil con tintes católicos, que buscaban precisamente que esta familia permaneciera y que los fundamentos de la terapia familiar sistémica conservaran esta ideología y además que ayudaran a corregir a los cuerpos desviados, el cuerpo de la prostituta, el cuerpo del homosexual, el cuerpo del migrante. Entonces la terapia familiar, incluso en sus fundamentos teóricos de la cibernética, es una teoría del control, diría Donna Haraway, ¿no? Entonces es una teoría del control, es una teoría del cuerpo en el cual precisamente supone esa posibilidad. Entonces vamos a tener en cuenta los postulados de Judith Butler de lo que se refiere con respecto a la familia, que es en ese espacio donde se nombran a los individuos mucho antes de que sean sujetos. Entonces, en esa configuración, la familia tiene un postulado importante. Ahora, Susan Moller-Okin, que ha sido una politóloga del movimiento abolicionista me parece que en Europa, trabaja un texto muy interesante que critica precisamente el multiculturalismo que se llevó a cabo en las políticas familiares en Francia. En Francia, en el momento que se trata de integrar a las familias musulmanes, uno de los elementos para conservar la identidad cultural era la posibilidad de la poligamia. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con el seguro social ante la poligamia de estas familias? Que no podían asegurar a todas las mujeres que correspondían a ese sistema de parentesco. Entonces, Susan Moller-Okin, al momento de analizar la situación de las mujeres musulmanas, daba a conocer que precisamente había mujeres que primero vivían en un hacinamiento, en un nulo reconocimiento por el Estado francés, y que ese multiculturalismo permitía que estas mujeres vivían en una precarización de la vida. Entonces, la crítica no es de no aceptar a la cultura, sino cómo vamos a registrar a estas culturas, a estos usos y costumbres. Entonces, esa es la crítica que establece Susan Moller-Okin con respecto al multiculturalismo y la propuesta hacia lo multicultural, ¿no? Ahora, Paul Preciado va a establecer que precisamente la familia se dominan, se controlan y se vigilan los cuerpos sexuados con tal de que reproduzcan el ideal burgués. Es decir, revela que ante esta imposición de la familia como una institución que va a salvar a los individuos en términos de salud, en términos económicos incluso, ¿no? Entonces, revelan que hay toda esta parte de vigilancia de los cuerpos. Y una autora fundamental aquí en México, ya para dejar de ser eurocentrista, es precisamente Marcela Lagarde. Marcela Lagarde, al terminar su tesis doctoral, ¿no?, que precisamente la llamó así, Los cautiverios de las mujeres, madre, puta y esposa, la cual precisamente llevaba a conocer que la categoría de familia seguía reproduciendo este ideal del patriarcado. ¿Qué significa el patriarcado? Que hay un supuesto cultural
en la cual se inculca a los hombres una dominación en términos de cómo imponen ciertas reglas, de cómo se reproducen ciertos ideales, diría también Estela Serret con respecto a lo que es el imaginario, el simbólico y lo subjetivo dentro del género. Entonces, Marcela Lagarde aquí en México ha sido una figura fundamental que fue la que ayudó a impulsar la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres. Ahora, otra investigadora, que es Laura Rita Segato, que ha trabajado precisamente todo el tema de cómo es la culturalización de la violencia masculina, cómo se inculca en esta división sexual del trabajo valores propios de los hombres, valores propios de las mujeres, y que se engranan con estos elementos también de la pobreza. No es igual como lo va a pensar una persona, digamos, universitaria, que bueno, que luego ya uno se encuentra cada sorpresa que uno se da cuando entrevista a universitarios también, pero pues es reflejo de la cultura. Entonces, lo que hace Laura Rita Segato es revelar que precisamente en esta educación hacia los varones se va a entablar una diferencia, esta diferencia sexual que configura imaginarios y simbólicos de cómo se deben tratar a las mujeres. Bueno, y Martha Nussbaum nos va a hablar que precisamente muchas veces en el ideal familiar se deja de lado los derechos de las niñas y las mujeres por el valor privilegiado de los varones. Ojo, aquí también tenemos que ver que el posicionamiento es desde las ciencias sociales. No es una generalidad, porque también hay identidades masculinas subversivas que no siguen este estereotipo, y bien los ha estudiado Juan Guillermo Figueroa del Colegio de México, y que ha estudiado toda esta parte de masculinidades subversivas que no siguen este patrón. Sin embargo, nos seguimos topando, y sobre todo en la clínica, elementos que dan a pensar cómo se reproduce. Entonces, todos estos elementos nos ayudan a tener un posicionamiento, a decir que el factor cultural impacta en la producción científica e impacta en cómo yo tomo decisiones en el espacio clínico. Entonces vemos aquí que la categoría de género nos va a dar inmediatamente estas diferencias, ¿no? En esta producción imaginaria, ¿no? Y esta imagen la saqué precisamente de la exposición que actualmente está en el Museo de la Memoria y la Tolerancia aquí en México, donde hacen todo un estudio, van con familias y van preguntando, bueno, qué elementos, qué le compraban a sus niños y qué les compraban a sus niñas, ¿no? Entonces vemos inmediatamente, incluso por los colores, estas diferencias. Antes de los 5 años, aunque el niño y la niña no puedan nombrar el género, saben que son diferentes, saben que hay un trato diferenciado y que los va a conducir por su propio bien. Y de alguna manera ahí tendríamos el respaldo de Simone de Beauvoir al decir que no se nace mujer, se hace, ¿no? Entonces ahí Judith Butler, en un estudio reciente que ha elaborado precisamente, ha trabajado desde el psicoanálisis, desde la filosofía de Hegel, y además lo ha trabajado desde el feminismo, elabora una propuesta de decir, ¿sabes qué? En un inicio la familia era esa matriz heterosexual, porque se educa a las personas con un imaginario en el cual precisamente obedece a lo anterior, obedece a que son distintos porque tienen una función reproductiva. Incluso ese ha sido un problema que yo he tenido con mis alumnos de la especialidad de medicina familiar, donde en el interrogatorio de enfermedades de transmisión sexual, a las mujeres que ya tienen hijos no se interroga esa parte. Se queda como un ámbito de lo cual es del ámbito de lo personal, eso no se toca. Y como ya tuvo hijo, seguramente es una infección de vías urinarias. ¿Por qué? Por una composición biológica que te da una secuencia lógica. Te dice, bueno, en tanto que su estructura anatómica y fisiológica tiene esa función, pues es más común que tengan infecciones a que los varones. Pero eso sí, genera mucho morbo cuando un hombre, un varón, tiene una infección en vías urinarias, porque suponen cierto tipo de prácticas de tipo sexual, pero son elementos que en la práctica se quedan aislados. Entonces, bueno, cuando precisamente analizamos desde estos postulados,
tenemos que comprender diversos elementos para acercarnos a la multiculturalidad desde la intervención clínica. Porque una cosa es la investigación, aquí la práctica clínica, sobre todo la sistémica, que se diferencia del psicoanálisis y de la cognitivo-conductual, en tanto que sus supuestos de toma de decisiones operan de una manera diferente. Entonces, para llevar a cabo una práctica de esta naturaleza, el postulado teórico ético tiene que estar presente, pero no ético en términos de este cuerpo colegiado que aquí en México es como un fantasma, es como un elefante gris, ¿no?, que está ahí y no sirve de nada, pobre animal. La ética va más allá de los códigos profesionales, tiene que ver con un repensar de qué forma estás llevando una intervención, qué estás diciéndole a esta persona. Entonces la reflexión desde la multiculturalidad implica trabajar desde este posicionamiento, incluso el posicionamiento del privilegio, el privilegio de que tú no estás viviendo esa situación, que tal vez tú eres heterosexual, que tú eres de piel blanca, que a ti no se te ha discriminado en ciertos espacios. Entonces esta sensibilidad e interés de conocer las características de dominación de ciertas culturas en espacios urbanos y rurales es fundamental para hacer una intervención sensible a la multiculturalidad. También tener el interés histórico de la construcción de la otredad, lo que en los campos formativos, incluso de posgrado, no se ven campos de la historicización de ese campo formativo. En terapia familiar son muy pocos los textos que retoman la historia. Y hay que recordar precisamente, y qué bien que somos médicos sociales, ¿no? Al menos aquí en México somos muy marxistas, ¿no? Bueno, entonces uno de los elementos tendría que ver precisamente en cuál es el sujeto histórico. Si yo estoy leyendo un sujeto histórico en el cual se enaltece al personaje mítico que trajo el modelo de terapia familiar, en primera ya es un modelo clasista occidental e incluso patriarcal, porque enaltece al varón que trajo el modelo de otro país y por esta persona se lograron tantos cambios. No me está poniendo el contexto de la estructura, como le diría Michel Foucault, no me está haciendo una genealogía donde revele la estructura que permitió que esa política se diera, como en Estados Unidos, que la estructura que permitió que se diera la terapia familiar era la incorporación de los migrantes, porque se dio una política en la cual se tenían que integrar a las familias migrantes y tendríamos que regularizar los comportamientos anormales. De ahí que Salvador Minuchin escribió un texto que se llama Family of the Slums, o sea, familias de la barriada, y que eran puramente migrantes, y que él tenía que corregir con un modelo que llamó político, en tanto que se basaba en la teoría de sistemas de Parsons, ¿no?, que decía que las mujeres tenían una función específica en el sistema familiar, que era obedecer la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, cuando no se comprende la historia, por eso tengo que ser igual un poco farragoso al hablar tanto de autoras, pero es para trazar una ruta histórica, ¿no?, que nos lleve a un amplio conocimiento de las formaciones sociales distinta también a la nuestra. ¿Por qué? Porque la psicología tiene problemas de identidad, ¿no? En cualquier momento que tambalee el objeto de estudio, ya piensa, no, eso es sociología. No, yo no quiero ser sociólogo. Entonces se tiene que acercar nuevamente a sus psicólogos sociales. Entonces aquí, bendita medicina social, de cierta forma, que es disruptiva en ese sentido, porque estuvimos en contacto con sociólogos, antropólogos, entre otras disciplinas, que permitían salir del sesgo disciplinario. Ahora, como metodologías, las habilidades y herramientas como procedimientos para acercarse a las culturas, que en este caso hay una segregación de acceso a estas culturas, porque no estamos haciendo intervención de campo. Ya la cuestión de la violencia nos ha rebasado, y al menos ahorita, si me da tiempo, no sé quién me lleva el tiempo. 5 minutos, entonces no me da tanto tiempo, les hablo de forma rápida. Sí, que ya era el final, ¿no?, donde el trabajo que estamos aplicando es una clínica del seguro social, nuevamente en este proceso neoliberal en donde se encuentra el seguro social y a quienes les está dando acceso, y sobre todo al servicio de terapia familiar. Esos son filtros, no todas las personas llegan con nosotros. Entonces, estamos en la clínica
que en la clínica número 31, que está en Iztapalapa, una de las delegaciones más peligrosas y también con precarización de la vida, como lo diría Judith Butler, donde marca campos de criminalidad y de feminicidio. Son los contextos de abordaje que tendremos que comprender, de los cuales están sujetas las personas. ¿Por qué no se animan las familias a denunciar a algún pariente que ha ejercido violencia, abuso sexual, entre otros elementos? Porque además nuestra población al 80% han sido mujeres, y en un 70% han anunciado precisamente la situación de violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades. Y la dificultad es denuncio o no denuncio, porque es mi hijo, es mi familiar, es mi esposo, vi esto, entre otros elementos, ¿no? Entonces son los retos que tenemos, al menos en la UNAM, porque es un proyecto de formación en la práctica supervisada, que integra a estudiantes de últimos semestres o egresados y que tengan el interés o el conocimiento para poder atender a estas familias. Y como ya no me queda mucho tiempo, ya no les puedo poner más diapositivas, entonces yo creo que ya me quedaría con la sesión de preguntas o respuestas, o también me lo eché. No, sí. Ah, bueno. A continuación vamos a dar unos minutos precisamente para que les puedan contestar dudas y preguntas. Buenos días a todos, parabenizar ao ponente por la belíssima palestra. Me quedou preocupado o papel da vítima nessa história, não? A mulher ha sido tratada como a vítima sempre, pero hubo civilizações em las quais as mulheres foram as protagonistas. E em Brasil, a mulher reproduz o discurso hecho por los hombres. Então, a própria mulher diz: "Isso não é coisa de homem, isso é coisa de mulheres". Então, também faz parte desse processo, tem responsabilidade em manter a cultura. Como ha dito Ramon Grossvogel, o processo de descolonização é muito complexo, porque envolve juegos de hierarquias, enfim, de uma civilização patriarcal, eurocêntrica. Pero en Latinoamérica hemos mantenido el discurso del hombre, pero la mujer siempre ha sido puesta como víctima. Pero también yo creo que es protagonista de esta historia. Entonces tiene que también asumir la responsabilidad en mantener ese ciclo de dominio del hombre en la sociedad, ¿no? Otra cosa es el discurso de la igualdad de género. En Brasil ha sido muy compleja, por las escuelas ahora ha impuesto que hombres, chicos y chicas son iguales, y tienen que usar los mismos baños, y hijos tienen que tener muñecas y tienen que usar color rosa. Entonces hay como una imposición también, ¿no? Yo pienso que tenemos que encontrar un medio en eso. ¿Qué piensas? Bueno, agradezco la pregunta, es también muy cultural la pregunta, debido a lo siguiente. Uno, el feminismo no hace o no piensa que sea no es esencialista. El ser mujer no te vuelve feminista, ni el ser varón te hace machista. Sin embargo, en esta cuestión de, lo del protagónico, ahí tendríamos que investigar desde dónde se está mirando el que sí es protagónico o no. Es decir, en el espacio académico, si yo estoy mirando, estoy teniendo una postura política. Mi postura política es de que en el momento en el que se construye historia, es decir, me refiero a Michel Foucault, en el momento que hacemos genealogía, ¿quién es el sujeto histórico principalmente? ¿Quiénes no han generado o no han creado genealogía? Muchas de las mujeres, como por ejemplo, ahora me voy al campo de la psicología, la psicología, punto. ¿Quién conoce a Piaget? Alce la mano. Sí, sin pena. Si conocemos a Piaget, hombre. ¿Quién conoce a su estudiante doctoral, Lawrence Kohlberg? ¿Quién conoce a la estudiante doctoral de Lawrence Kohlberg, Carol Gilligan? Si ella tuvo la misma oportunidad de hacer un estudio de posgrado
y llevar a cabo un seguimiento del estudio de Piaget y de Kohlberg, ¿por qué es que no está en los planes de estudio? O sea, eso es tener genealogía. Ahora, el elemento incluso de los apellidos. Si las mujeres quisieran generar genealogía, tener genealogía, ¿cuál es el apellido que tienen las mujeres? El del varón del lado materno y del paterno. O sea, son elementos que configuran identidades y subjetividades. Aquí no estoy diciendo todas las mujeres son víctimas de esta circunstancia, no. Como lo diría Angela Davis, ¿cuál sería el interés de la mujer negra sobre los privilegios de la mujer blanca? Esa mujer ya ha tenido todos los privilegios y no puede hablar por todas las mujeres que están ahí, ¿no? Como lo que decía Margarita Zavala, bueno, una de las candidatas presidenciales, que decía, yo por mujer las comprendo. ¿Neta? O sea, ¿really? O sea, conoces a la mujer indígena, a la mujer lesbiana, a la mujer transexual. Entonces son todas esas intersecciones de las cuales esta mujer privilegiada es objeto de crítica a nivel de lo político, no a nivel por ser mujer. Es de lo que ella emite y reproduce. Ojo, porque otra cosa es de decir, es que por mujer, por tonta, es que es mujer, punto, opina por mujer, porque es así. No, eso ya es machismo, ¿no? Acá se debe de enjuiciar precisamente en términos de capacidades y competencias. No estoy diciendo que todas las mujeres sean víctimas, pero el 70% de las mujeres que se encuentran en precarización de la vida, sí son víctimas de la violencia. Las que se encuentran en esa precarización ¿y qué me refiero a precarización de la vida? Desabasto alimenticio, nulo acceso a la educación, nulo acceso al servicio de salud. Entonces, estos son los elementos de precarización de la vida y que están contados aquí en México. Se conocen las áreas específicas donde el nivel de feminicidio es alto. Y ojo, otra vez hago la distinción, el feminicidio, a diferencia del homicidio, es de que si yo agarro aquí una pistola y empiezo a balacear, ahora sí lo pendejo, ¿no? Es homicidio calificado, mate hombre, mate mujer. Pero si yo agarro a una mujer, la violo y luego la mato, eso es feminicidio, porque tiene una conducta de odio claro hacia el cuerpo de la mujer. Tiene un mensaje específico que se deja marcado en el cuerpo. Entonces, ahora, la cuestión de la igualdad. La igualdad tiene que ver con la ética aplicada. ¿Qué se refiere a esto? Que es algo que no existe. Deseamos llegar a eso. Y estamos en una serie de intentos, mediante medidas equitativas, donde evidentemente tenemos que, los varones, que luchar por exigir nuestros derechos, derecho de paternidad, derecho de denunciar la violencia que también hemos vivido. Pero ¿cuántos hombres quieren hacerlo? Porque está oculto dentro del privilegio. Yo si voy y denuncio que me han violado, se van a burlar de mí. ¿Por qué? Porque no hay una política arriba que proteja mi derecho. Porque hay una suposición cultural incluso en esta parte de la paternidad. La suposición cultural es de que en tanto el cuerpo de la mujer gestó esta criatura, entonces es más competente psicológica y biológicamente para atender a la criatura. Hay mujeres que, diría Marta Lamas en una forma bromista, desnaturalizadas, de verdad no quieren a la criatura. Y el varón sí, pero la suposición cultural agarra y dice, no, ella es más capaz. Por mandato divino, por mandato biológico. Entonces hay un movimiento de masculinidades que tiene que exigir sus derechos. Entonces lo estamos viendo desde la perspectiva, a ver, yo cruzándome de brazos, a ver qué otros hombres van a discutir eso, qué otros lo hagan por mí. Y por eso es más fácil pues mirar lo que está allá afuera. Entonces por eso los varones, cuando estamos en estudios de género, trabajamos masculinidades, pero no separado del feminismo, porque de hecho ahí viene la parte del origen de las masculinidades. Y ya, cierro con esto, que fue el texto de Betty Friedan, cuando sale la mística de la feminidad, que cuestionaba toda la situación de las mujeres. Cuando los varones lo leyeron, muchos resentidos decían, ay, y ahora estas mujeres ya quieren liberarse, pero neta, ¿no me pasa lo mismo a mí? Entonces empezaron a preguntarse qué es lo que ocurría con los varones. Y ahí nacieron los estudios de masculinidades, a partir de haber hecho una lectura de un estudio feminista, ¿no?
Entonces, si nos mueve esta situación, pues hay que preguntar más bien qué onda con las masculinidades. ¿Qué se está haciendo en mi país o en mi estado, donde yo esté, con respecto a las masculinidades? ¿No? Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? Entonces, acá el cuestionamiento es de que, por eso no dice como tal, antes sí ponía la parte feminista y todo eso, pero por reconocimiento que es un movimiento que lo han generado las mujeres, un sentido de colonización y apropiación del conocimiento sería que yo, varón cisgénero, viniera aquí a hablarles de feminismo. Yo el acercamiento que puedo hacer es de perspectiva de género. Entonces son como todas estas reflexiones éticas al momento de escribir un texto, al tener una ponencia incluso. Entonces bueno, ya cerraré con eso. Maestro, usted ahorita comentaba de cuando se evalúa a el estado de salud, ¿no? Entonces que preguntaban si se pregunta sobre enfermedades de transmisión sexual al hombre, así como que a la mujer eso es un territorio vedado, preguntarle si ya tuvo hijos, ¿no? Y así como que embona esto dentro de esta como santificación que hacemos de las madres, ¿no? Y que al hombre pues es una cosa como más libre preguntarle, y se asume que la causal pues tiene que ver con algo como que socialmente más aceptado que en el caso de una mujer. Y eso ocurre en muchos campos, en el campo educativo, en el trabajo, en la salud, en todos lados. Pero a veces cuando uno se mete como a analizar mucho de estas cosas, observa una cosa gravísima que se me hace que es un nivel de hipocresía tremendo, ¿no? Entonces hay hombres defendiendo el derecho de la mujer, pero son unos machistas, en el fondo, y por toda parte. Entonces, yo no sé si en algún momento, y con los estudios y con las iniciativas que se presenten, se pueda en realidad modificar esta postura, porque por ejemplo con las mujeres, ¿no? O sea, se quejan, una mujer se queja de que la discriminan, de que esto, de que lo, pero a veces para la mujer es muy cómodo estar aquí como a la sombra del hombre. Entonces vivimos en postura, o sea, nos peleamos y decimos y alegamos y la discriminación y las dificultades, pero las posturas cada quien como que las defiende mucho desde donde están. Entonces, yo no sé si algún día haya una posibilidad de que el niño se eduque pensando que de verdad el niño varón tiene los mismos derechos y las mismas prerrogativas que tiene la niña. Yo no sé si haya algo, porque lo que nosotros vemos hoy por hoy es que las instituciones encargadas de la educación se replican los patrones. Se replican los patrones de machismo, se replican los patrones de discriminación. Entonces, no sé dónde esté o a dónde nos vamos para lograr un cambio en todo este pensamiento tan complejo que tenemos respecto al género. Una de las respuestas metodológicas que pude encontrar al momento que estaba en este seminario era precisamente el aporte que tiene la socioclínica. La socioclínica retoma un elemento fundamental del psicoanálisis, pero lo maquilla más dentro del espacio o del aparato sociológico. Es decir, para comprender el postulado teórico, como por ejemplo lo que dice Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir dice, hay mujeres que piensan o están dentro del campo de los falsos privilegios, pero no entrarían a elegir este falso privilegio si tuvieran otro tipo de opciones, que se transforma en una opción política en términos de decir, a ver, la autonomía, que es principio ético, dice que tú tengas más opciones para trazar una trayectoria de vida, y es ahí donde entra la socioclínica. La historia o la novela familiar, desde la sociología, te puede dar una explicación por qué estas mujeres eligen esto y no lo otro. También los varones, pero el asunto de los varones es de que hemos tenido espacios de mucho mayor privilegio. ¿A qué me refiero con esta parte de las brechas soterradas? ¿Cuáles son las brechas soterradas? No es ya quedarnos en que, ok, tenemos, como por ejemplo, ¿qué pasa en la UNAM? Tenemos en la matrícula de Derecho igual nivel de matrícula de mujeres y de hombres. Pero cuando tú exploras ¿cuántas son jefas de carrera? No hay jefas de carrera. ¿Cuántas abogadas generales hemos tenido en la UNAM? De todos sus 100 años de existir, 3 abogadas generales.
Y la pregunta es, ¿qué es lo que pasa para que no lleguen a esos puestos? ¿Qué es lo que ocurre para que decidan, digamos, como proyecto de vida, dedicarse a la maternidad y no a un puesto directivo académico? Ajá. Trazar una ruta, una trayectoria de vida, metodológicamente te ayuda para comprender qué es lo que se tiene que hacer, por lo menos para que la persona en autonomía y en voluntad decida, ¿sabes qué? Yo no quiero una jefatura, porque no está en mi proyecto de vida. Ok, pero ya lo haces consciente, no porque solamente tenías una sola opción. Entonces va por ahí en ese sentido, ¿no? Pero bueno, otra vez lo del tiempo, porque luego me persiguen con esto. Una disculpa, pero ya se acaba el tiempo. Me permito agradecerle y entregarle su constancia al maestro Mario Fausto